Bendiciones para cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda posar en sus corazones. En esta ocasión estamos para continuar con nuestra serie del libro de Miqueas. Estamos ahora en nuestra segunda parte del capítulo 7. Pero vamos, antes de hacer una breve recapitulación de lo que fue nuestra primera parte del capítulo 7. En nuestra primera parte del capítulo 7, la cual estuvo basado del verso 1 hasta el 7 de Miqueas, allí nosotros notamos en el verso 1 del capítulo 7 un ay, porque ya no se veían los frutos que se esperaba de la nación y ya había llegado a su madurez. En los versos 2 se hace un énfasis de que ya había desaparecido el justo y el misericordioso de la tierra. El verso 3 dice que sus manos estaban diestra para hacer el mal y no para hacer el bien. En el verso 4 dice que habían rechazado su bien como trapo el cual devora la polilla. Y en el verso 5 y 6 hay un llamado después que el profeta presenta la condición lamentable del pueblo a que confiaran solamente en Jehová, de que no confiaran en padre, madre, hijo, ni siquiera de la que duerme a tu lado, solamente una confianza en Jehová, porque en este nivel de corrupción había llegado la nación, de la cual el profeta termina en el verso 7 expresando lo siguiente, donde él dice: pero yo contemplaré a Yahweh y esperaré en Dios mi Salvador, mi Dios me escuchará. Es decir, él viene y después que le da los consejos de que está todo mal, de que lamentablemente deberían de confiar solamente en Jehová, él le dice: pero yo confiaré y esperaré en mi Dios. Es una forma de decir, si ustedes quieren continuar creyendo en esos falsos líderes, en esos corruptos, si usted quiere depender de ellos, allá ustedes, pero yo esperaré en Jehová. Es algo semejante a lo que hizo Josué cuando estaba amonestando al pueblo para que no practicaran la adoración de ídolos que estaban en Egipto, para que no cometieran los pecados durante la estadía en el desierto y para que no practicaran la abominación de la tierra a la cual ellos acababan de poseer. Después que le hace esa amonestación, él dice: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Es decir, si ustedes no hacen caso del mensaje, mi casa vamos a servir a Jehová. Así que por lo tanto, el mensaje del profeta Miqueas, que es una profecía de doble cumplimiento, es un mensaje de que hemos llegado a una generación tan corrupta, tanto en el nivel religioso como político o civil, que lamentablemente no se puede confiar en nadie, no se puede confiar en pastores, no se puede confiar en iglesia, porque el pastor e iglesia enseñan una cosa mientras la Biblia enseña otra, la Biblia enseña una cosa y la iglesia enseña otra, y cosas así por el estilo. Así que por lo tanto, vemos que aquí el mensaje que se da es confianza absoluta solamente en Dios. Ahora bien, nuestra segunda parte de este mensaje, que está ahora en los versos 8 hasta el 20, lo hemos titulado Afianzándonos en la promesa. En este verso 8 vemos que el mensaje comienza de la siguiente manera: no te regocijes por mí, adversaria mía, porque he caído, pero me levantaré de nuevo, aunque me senté en oscuridad, Jehová me hará resplandecer. Quiero enfatizar que aquí vemos que el profeta, en lugar del remanente, él le expresa: no te regocijes de mí, enemiga mía, porque aunque he caído, me levantaré. Esta expresión, que he caído, me levantaré, no está en el contexto de la caída en el pecado, sino de la caída del remanente, de la caída de los justos en manos de los impíos. En este caso, la caída del remanente en manos de los babilonios. Allí vemos que ellos se regocijaban al verlo cautivo. Allí, como dice en el verso 10, dice: ¿dónde está Jehová tu Dios? Se burlaban de ellos. Ustedes dicen que no tienen un Dios poderoso, un Dios que no imparable, un Dios, dime, el Dios nuestro le ha vencido el de ustedes. Mira cómo le destruyó su templo, mira cómo le mató a sus hombres, mira cómo también se acabó con ustedes. Y ahora los pocos de ustedes que quedaron están aquí cautivos en Babilonia. Pero ellos, no entendiendo ellos que la razón por la cual
estaban allá cautivos, no era porque el Dios de Babilonia, que es el diablo y sus ángeles, era más poderoso que el creador de los cielos y la tierra, sino que la razón por la cual ellos estaban allá era por causa de los pecados de la nación, del pueblo de Israel. Y entonces el Señor se vio en la necesidad de procurar que se cumpla la demanda de la ley, donde dice Romanos 23 que la paga el pecado es muerte. Entonces Dios tomó a los responsables directos del pecado, que eran los príncipes y los sacerdotes, esos pastores corruptos, murieron por espada de Siria y Babilonia, y como habían quedado postrados sobre la tierra de Canaán, y eso estaba lleno de podredumbre, y los pocos que quedaron vivos no podían enterrar a los muertos, pues no quedaba de otra que enviarlo allí cautivo a Babilonia. Así que estos cautivos, como he dicho anteriormente, eran los privilegiados ante aquellos que quedaron postrados en tierra de Canaán. Así que por lo tanto, ahora vemos que se le hace una advertencia a estos que se regocijaban al ver los cautivos. No se regocijen, porque aunque he caído me levantaré. Aunque me senté en oscuridad, Jehová me hará resplandecer. ¿Por qué dice que me hará resplandecer? Porque Jehová había hecho la promesa que después de los 70 años de la cautividad lo haría regresar a su tierra, después que ya la tierra haya sido purificada, restauraría su templo y volverían a ser lo que eran antes de ellos estar cautivos allí en Babilonia. Enfatizo esta parte porque posiblemente usted habrá leído esto y habrá pensado que este texto está hablando de la caída de ellos en el pecado. No, aunque he caído en pecado, no, aunque he caído en manos de ustedes, los impíos. De que había un mal por el cual ellos habían caído, sí, es cierto, había un mal que había ocurrido, pero ellos no eran los responsables directos de los pecados de las naciones. Los responsables, que eran príncipes y sacerdotes, tuvieron que pagar con la espada, y los que eran responsables, pero de manera indirecta, no directa, entonces tuvieron que ir cautivos allí a Babilonia. Es bueno que se entienda que cuando se lee la palabra caído en la Biblia puede aparecer en varios contextos. Puede aparecer en el contexto de aquel que nace caído. Nosotros seres humanos, todos nacemos caídos en el pecado. Por eso dice la Biblia, Dios levanta al caído. El caído son los que nacen por naturaleza siendo pecaminosos, que somos todos los seres humanos. Está la caída después que la persona santificada, que regresa a las sendas antiguas, que vuelve a la podredumbre, que hace como el perro que vuelve a su propio vómito. Es decir, la caída después de la justificación. Y el otro tipo de caída es de lo que cae en manos de los impíos. Vamos a demostrar que el contexto de este texto bíblico de la caída, todo el texto está hablando de la caída de ellos en manos de los impíos, no de la caída de los justos en el pecado. Porque los justos que habían caído en el pecado, que eran responsables directos del pecado, tuvieron que pagar con la muerte, porque Romanos 23 dice que la paga del pecado es muerte, y los que no eran responsables directos, entonces quedaron cautivos allí en Babilonia. Vamos a ver, por ejemplo, miren lo que dice el libro de Salmos, capítulo 55, verso 22. Voy a leer la Reina Valera. Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esta caída que está haciendo alusión, el verso 22, de la caída del justo, está hablando de la caída del justo en manos de los impíos. Cuando la Biblia habla de la caída del justo y restauración del justo después de su caída, está hablando de la caída de ellos en manos de los impíos. No de la caída del justo en pecado deliberado. El justo que peca deliberadamente, es la muerte lo que le espera. Y si en estos tiempos lo hace deliberadamente, su nombre es borrado del libro de la vida. Y una vez borrado, no se vuelve a inscribir más los nombres en el libro de la vida. Por eso en el verso 23 te va a notar que dice: mas tú, oh Dios, hará descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Vemos la expresión que aparece allí en el verso 8 del libro de Miqueas, capítulo 7. Ahora bien, una evidencia más para que usted pueda notar que esta expresión de Salmo 55, 22 no está en el contexto de la caída en el pecado del justo, sino en manos de los impíos. Mire cómo dice ahora mi versión pechita, Salmo 55, 22. Salmo 55, 22 expresa lo siguiente:
Dice allí, echa tu ansiedad sobre Yahweh y Él te sostendrá. No permitirá jamás que sus justos tengan terror. Ve qué diferente expresa este texto bíblico, se expresa a aquel, no es porque esté en contrario, sino porque allí está hablando de la caída del justo en manos de los impíos, y aquí, como está hablando de los justos, por eso dice, echa sobre Jehová tu carga, echa sobre Jehová tu ansiedad, y Él te sostendrá, y no permitirá jamás que sus justos tengan terror, o sea, que sean aterrorizados. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es para valientes. Por eso Cristo no tenía temor de los impíos. Los apóstoles no tenían temor a la espada de los mundanos. Los reformadores de la Edad Media no tenían temor a la espada. Y los verdaderos hijos de Dios, los que han experimentado el bautismo del agua y del Espíritu, los que están siendo renovados día tras día por el Espíritu Santo, no tienen miedo a los impíos ni a los mundanos, porque están llenos de la fuerza y el poder de Jehová. Por eso notamos, miren también cómo se expresa este mismo texto bíblico en la Biblia de Jerusalén. Lo vamos a leer. Biblia de Jerusalén. Salmo 55, 22 expresa lo siguiente. Descarga en Yahweh tu peso y Él te sustentará. No dejará que para siempre zozobre el justo. Miren cómo expresa. No permitirá que zozobre el justo. Así que es bueno que se tome en cuenta esta expresión, porque nosotros hemos estado presentando el mensaje del cuarto ángel, donde la Biblia presenta, dile al justo que no peque, porque si peca morirá. Y que al justo solamente se le toma en cuenta su pecado y se le concede oportunidad cuando su pecado es por ignorancia, por error, equivocación. Y una vez justificado por ese pecado de ignorancia, error, equivocación, no puede volver a cometer el mismo pecado, porque de hacerlo ya no sería un error, sino ya intencionalmente. Y en la Biblia no aparece justificación para los pecados intencionalmente después de la justificación. No aparece, en la Biblia no existe eso. Ahora bien, vamos a continuar con el verso 9 del libro de Miqueas capítulo 7. Perdón. Dice allí, la aflicción de Yahweh soportaré, por cuanto pequé contra él, hasta que él juzgue mi causa y lleve a cabo mi venganza, y me sacará a luz y veré su justicia. En el verso 9 nosotros notamos donde dice allí, la aflicción de Jehová soportaré por cuanto pequé contra él. Usted dirá, bueno, pero si tú dices que en el verso 8, la caída a la cual está haciendo alusión no a la caída de los justos en el pecado, sino en manos de impíos, ¿por qué dice en el verso 9, que estamos acabando de leer, porque dice aquí, la aflicción de Jehová soportaré por cuanto pequé? Lo que sucede es que aquí el remanente está haciendo lo mismo que hizo Daniel y hace lo justo, que es normal. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 5, cuando nosotros leemos el libro de Daniel, capítulo 9, verso 5, nosotros leemos lo siguiente. Mire cómo se expresa Daniel. Daniel en su oración allí dice, hemos cometido pecado, hemos cometido transgresión, hemos cometido impiedad, nos hemos rebelado y nos hemos desviado de tu mandamiento y de tu juicio. Más sin embargo, cuando nosotros vemos ese texto bíblico, nosotros nos damos cuenta que Daniel no está haciendo más que identificándose con el pueblo, pero en realidad él no había hecho nada de eso. Cuando usted lee eso, Daniel fue un hombre íntegro. Daniel fue uno de los que entró allí en la deportación, que era de los que había recibido el sello de Dios. Recuérdese que en el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, capítulo 9, aparece una obra de sellamiento donde dice, toma la espada, no perdone hombres, mujeres y niños, pero sella a mi pueblo. Entonces, esos que eran sellados fueron los que entraron cautivos allí a Babilonia, que no eran los culpables directos del pecado. Los culpables directos del pecado, como dije anteriormente, murieron por la espada de Siria y Babilonia. Así que aquí cuando vemos el remanente, que hace alusión a que aunque hemos estado aquí, aunque pequé, está haciendo alusión, usando el término genérico como nación, pero no porque ellos fueran responsables directos de los pecados de la nación de Israel, sino que los culpables directos de los pecados tuvieron que pagar por la espada de Jehová. Ahora bien, continuando en ese mismo contexto del verso 9, dice allí, hasta que él juzgue mi causa y lleve mi venganza. ¿Cuándo Jehová iba a llevar su causa y vengar su venganza? Bueno, miren que en el verso 8 le dice, no te regocijes por mí, enemiga mía. Y ahora aquí se habla de venganza. La venganza contra ellos
contra lo que hacían el mal al remanente allí en Babilonia, iba a ser cuando Dios tomara a su ungido, que era Ciro, iba a tomar allí a los babilonios, le iba a destruir su nación y al mismo tiempo lo iba a liberar después de los 70 años de la cautividad. Miren que allí había una profecía en el libro de Isaías, capítulo 44, verso 28, vamos a leerlo brevemente. Isaías 44, verso 28 dice: el que dice a Ciro, él es mi pastor, él cumplirá todo mi deseo, es decir, a Jerusalén será reconstruida y al templo será reedificado. Esto era en el día de la venganza de Jehová. En el día de la venganza de Jehová, Jehová iba a liberar a su pueblo, iba a acabar con los babilonios, iba a levantar, iba a reconstruir su templo. Miren que él dice, él reconstruirá mi templo. Miren que en el momento que se da esta profecía de Isaías, todavía el templo está de pie, todavía ellos están en su tierra. Más sin embargo, Jehová habla como que ya dando por un hecho ya la destrucción de Jerusalén, ya destruida. Vemos que en el verso 1 del capítulo 45 de Isaías dice: así dice Jehová su ungido a Ciro, a quien yo he tomado por su mano derecha para sojuzgar naciones delante de él, para desatar los lomos de los reyes, para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas no se cierren. Así que vemos que esto que está expresado aquí en el libro de Miqueas, donde dice, hasta que él juzgue mi causa y lleve a cabo mi venganza. La venganza de Jehová venía por mano de Ciro. ¿Y por qué? Ya lo hemos mencionado y más adelante lo vamos a enfatizar cuando leamos lo que está en los versos que siguen. Pero dice allí, él me sacará a luz y veré su justicia. Dice que él me sacará a luz porque ellos ahora estaban en tiniebla, porque estaban en Babilonia, cautivos. Me sacaría a luz porque después de los 70 años de la cautividad, ellos regresarían a su tierra, restaurarían su templo y volverían a ser lo que eran antes. Pero observen algo muy interesante. Jehová está pensando hacer una nueva historia con su pueblo, pero es con una generación diferente, no con la anterior. Porque estos habían pecado contra Jehová y Jehová, dicho sea de paso, vamos a tratar un tema de lo que son los nuevos pactos. Los nuevos pactos de Dios la hace con nueva generación y nueva persona. Cada vez que Jehová dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, como el que estaba profetizado en el libro de Jeremías, los nuevos pactos de Dios son con generaciones diferentes y personas diferentes, no con lo que una vez justificados caen en el pecado. No es con ellos, son con los descendientes de ellos que no son responsables directos del pecado de ellos. Así que por lo tanto, nosotros vemos allí que dice, él me sacará a luz y veré su justicia. La justicia porque verán cumplida la palabra de Dios de la liberación que le había hecho a través del profeta Miqueas, Jeremías, Isaías, etcétera, etcétera. Dice en el verso 10, luego verá mi adversaria y la cubrirá la deshonra, aquella que me decía, ¿dónde está tu Dios? Mis ojos la mirarán, ahora ella será pisoteada como el barro de las calles. Así que nosotros notamos que en este verso 10 dice allí, luego verá mi adversaria y la cubrirá la deshonra, aquella que decía, ¿dónde está tu Dios? Aquí vemos la arrogancia de lo que tienen cautivo al remanente de Dios, donde ahora dicen, ¿dónde está el Dios de ustedes? ¿Dónde está ese Dios que ustedes tenían de que allí, que lo liberó allí de Egipto? ¿Dónde está ese Dios que venció allí, de que ese tal Goliat? ¿Dónde está ese Dios de que es tan poderoso? Entonces, cada pregunta, especialmente arrogante, trae una respuesta. En el libro de Éxodo, capítulo 5, verso 2, allí dijo el faraón, yo no dejaré ir a Israel. ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová y no dejaré ir al pueblo. La respuesta vino, usted la conoce, vino a través de Moisés y las 10 plagas. Nosotros también tenemos en el libro de Isaías, en el capítulo 37, vamos a leer 10 al 13, donde vemos otro arrogante que viene y también predice, ¿y dónde está el Dios de ustedes? ¿Ustedes creen que el Dios de ustedes puede contra mí? Y entonces mírenlo, vamos a leerlo brevemente, dice allí, así dirán a Ezequías, rey de Judá, aquí está hablando Senaquerí, aquel que se había apoderado de todas las naciones y ahora le faltaba tan solamente a Israel y pensaba apoderarse de Israel. Dice allí, así dirán a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien te ha
en quien has puesto tu confianza. Cuando tú dices Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Es aquí que tú estás enterado de todo lo que hicieron los reyes de Asiria, de todos los países, causándole devastación. ¿Y podrás tú ser librado? ¿Acaso los pudieron librar los dioses de las naciones que mis padres destruyeron? Oigan la interrogante que está haciendo. Él está presentando toda la victoria que ha obtenido y cómo ninguno de esos dioses pudieron librar a esas naciones. Y le dice, ¿ahora podrá tu Dios librarte a ti cuando aquellos no pudieron librar? Comparando al Dios de Israel con los demás dioses. Así que por lo tanto dice allí, le pone ejemplo, y dice, mira, ¿acaso pudieron librar los dioses de las naciones que mis padres destruyeron? Gozán, Arán, Resé, los habitantes de Edén y de Badasal. ¿Dónde quedaron el rey de Amá, el rey de Alfá y el rey de la ciudad de Selfabaín y de Ená y de Acá? Así que por lo tanto, ante esta pregunta y esta amedrentación, ya usted conoce la historia. Y si no la conoce, permítame decirle que a esa arrogancia, a esa pregunta, ¿dónde está tu Dios? Vino una respuesta y dice que Jehová envió un ángel en la noche, a la cual le mató 185,000 en una noche. Oiga bien, 185,000 le mató en una noche. Así que ahora, a esta pregunta arrogante y necia de los que tienen cautivo al remanente allí en Babilonia, no sabiendo que ellos están cautivos porque Jehová lo ha puesto en su mano, porque lo envió cautivo allí para que no lo matara la hediondez de la tierra de Canaán, porque eran tantos los muertos que estaban allí en Canaán, que los pocos que quedaron vivos no podían sepultar a los muertos. Así que por lo tanto, para que no la matara la podredumbre, el Señor les permitió que estuvieran allí en Babilonia. Así que la razón por la cual estaban allí no era porque el Dios de Babilonia, de los babilonios, ni porque ellos tuvieran más poderes, sino simplemente porque Jehová así lo quiso. Así que entonces, a esta pregunta, ¿dónde está tu Dios? La respuesta ellos la tienen en el verso 16, que luego lo vamos a presentar, donde dice, yo les mostraré maravilla como en el día en que salieron de la tierra de Egipto. Vamos a enfatizar eso cuando lleguemos hacia allá. Dice en el verso 17, lamerán el polvo como la serpiente. Esta es una expresión símbolo de destrucción que también vamos a comentarla cuando lleguemos allá. El punto es que la pregunta a esta necedad, ¿dónde está Jehová tu Dios?, estaba ahora en manos del ungido de Jehová que acabamos de leer, la cual era Ciro, en Isaías 44:28 y 45:1. Así como la respuesta a la pregunta del faraón estaba en Moisés y su proeza, así como la pregunta de Sennacherib estaba en Jehová a través de su ángel que le mató 185,000, ahora la respuesta a esta pregunta estaba en Ciro, la cual era una respuesta que estaba antes que se formulara. Tremendo, mire qué cosa. Antes que se hiciera la pregunta, ya Jehová tenía la respuesta, y la respuesta estaba en Ciro. 150 años antes que Ciro viniera a la historia, Jehová ya tenía a Ciro como su ungido, con nombre y apellido, y en respuesta a esta pregunta que se formuló tiempo posterior. Así que ya usted sabe, esto es un Dios maravilloso. Ahora quiero que vaya observando que lo que estamos presentando del verso 8, cuando dice, porque aunque he caído, esta caída está en el contexto de la caída de los justos en manos de los impíos. No está hablando de la caída de justos en el pecado, porque este remanente no era responsable directo de los pecados de la nación, como tampoco Daniel era responsable de los pecados de la nación de manera directa. Y que esta expresión que aparece en el verso 9, como dije anteriormente, aunque pequé, está hablando en el contexto ya como nación genérica. Dice en el verso, también quiero enfatizar que usted podrá leerse Isaías 37, 10 al 13, que fue que leímos, Joel 2:17, que también Joel 2:17, hay una parte que ayuda mucho a la comprensión de este texto bíblico. Vamos a leer de manera breve. Joel 2:17. Excúseme, estamos en el libro de Osea, es Joel 2:17. Para que ustedes vean que nada de lo que está pasando en el gran conflicto entre el bien y el mal pasa por pasar, sino que Dios tiene el control absoluto y que Él de antemano da a conocer las cosas que han de suceder. Dice allí en el verso Joel, capítulo 2, verso 17. Lloren los sacerdotes ministros de Yahweh
entre el pórtico y el altar y digan, perdona a Jehová tu pueblo, no entregue tu heredad a la afrenta y al dominio de las naciones, para que no digan los gentiles, ¿dónde está tu Dios? Así que vemos que había una profecía donde se decía, oren para que las naciones no pregunten dónde está tu Dios. ¿Cuándo iba a preguntar? Cuando Dios lo pusiera en su mano. Lamentablemente ellos no hicieron caso al mensaje de este profeta Joel, donde había dicho, lloren los sacerdotes y los ministros de Jehová. O sea, no sigan en su pecado, no sigan confiándose, que Jehová lo va a entregar en mano a como no hicieron caso a este mensaje de Joel, capítulo 2, verso 17, el profeta Joel. Entonces, lamentablemente, ahora mire dónde se cumple precisamente lo que Dios le había advertido, que procurara de que no se cumpliera. La pregunta, ¿dónde está tu Dios? Bueno, aquí está la pregunta formulada que Dios no esperaba que no hicieran. Ahora continuamos. Le invitamos también a que se lea Segunda de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19, donde allí usted se va a encontrar la historia completa de Sennacherib y lo que sucedió ante su arrogancia. Dice allí el verso 11, el día de construir tu cerca, día de levantarla, el día de tu rescate llegará desde Asiria y de las ciudades amuralladas de Tiro y hasta el río y de mar a mar hasta el monte Or. Aquí vemos que en el verso 11 se habla de la restauración de Israel después de los 70 años de la cautividad. Ahora bien, hay una pregunta que nos haríamos. ¿Por qué dice el verso 12 que la salvación de ellos vendría desde Asiria, desde Tiro, desde Or y de mar a mar? Bueno, la razón por la cual se hace mención a esto es porque Ciro venía, antes de conquistar Babilonia, ya venía ejercitándose, conquistando esas naciones. Por eso que se le dice que la salvación de los cautivos de allí en Babilonia, del remanente de Dios, la salvación de ellos vendría desde estos lugares, porque de estos lugares era que Ciro venía conquistando y obteniendo victoria hasta llegar a Babilonia. El verso 13 dice, y la tierra será devastada por sus moradores, debido al fruto de sus actos. O sea, como ellos se habían preguntado, ¿dónde está tu Dios? Ahora dice que la tierra sería desbaratada por sus moradores, por el fruto de sus actos. ¿Ustedes se acuerdan cuando este personaje empezó a tomar los vasos del santuario y a beber ahí? ¿Por qué ese Dios de Israel? ¿Quién es ese Dios de Israel? No, es el Dios nuestro más poderoso. Vamos a tomar los vasos del santuario. Y empezaron allí a utilizar los vasos del santuario. Ay, ay, ay. Cuando vieron esa mano allí escribiendo mené, mené, porque, ay, ahí ya entonces pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto. Ahora tú verás si tu Dios es más fuerte que yo. Y entonces ya usted conoce el resto de la historia. Muy bien. Dice el verso 15. Con tu callado apacienta a tu pueblo y el rebaño de tu heredad. Como un rebaño en medio del Carmelo morarán en su soledad. Apacentarán en Basán y en Galaad como en los días de antaño. Aquí se habla de que Jehová iba a pastorear a su remanente. ¿Cómo lo iba a pastorear? Bueno, por eso ya leímos en el libro de Isaías, donde dice, he aquí Ciro, mi pastor. Ese Jehová iba a pastorear a Israel por medio de ¿quién? De este pastor que era Ciro. Y le dice allí, en el verso 14, que se apacentarán como en Basán y en Galaad y en los días de antaño. Basán y Galán eran tierras de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés. Eran tierras fructíferas. Ahora Jehová está garantizándole que esa tierra que había quedado devastada por Siria y Babilonia y que había quedado allí llena de cadáveres, se le está dando la garantía de que ahora ese lugar desierto sería nuevamente fructífero. La muralla volvería a ser reconstruida y que serían como los años de antaño. ¿Cuáles eran esos años de antaño? Esos años de antaño que el Señor le está llevando la mente de este remanente, eran los tiempos del rey David, que eran tiempos de victoria. Eran los tiempos del rey Salomón, que era un tiempo de bonanza, o sea, un tiempo de mucha paz, donde cada cual estaba debajo de su higuera y todas las demás naciones tenían que ir a llevar impuestos a la nación de Dios, al pueblo de Israel. Así que Jehová, por eso le dice que serán como en Basán y en Galán, o sea, tierra fructífera. Y dice, yo le mostraré maravilla como en los días en que salieron de la tierra de Egipto. Esta yo le he llamado la segunda salida. ¿Por qué la segunda salida? Porque hubo una salida de Egipto
y ahora vemos otra salida que es la que sale de Babilonia. Son generaciones diferentes, claro están, los mismos que salieron de Egipto no son los mismos que salen de Babilonia. Así que vemos ahora que dice que le mostraré mi maravilla como en aquel entonces, porque ya nosotros vimos la arrogancia del faraón y su consecuencia. Aquí vimos la arrogancia de estos babilonios y su consecuencia. Por eso habla de maravilla. También se hace alusión a maravilla porque una vez que ellos salieran de Babilonia y fueran a establecerse, las demás naciones se iban a oponer a la restauración del templo, a la restauración de Jerusalén, y Jehová entonces iba a presentar su mano poderosa. Por eso cuando usted lee los libros de Esdras y Nehemías, que son reformadores, cuando ellos están reformando la tierra que estaba devastada, nosotros vemos que las naciones se quisieron oponer a la restauración y ellos tuvieron que con la espada en una mano y con el otro con los ladrillos y el nivel y el martillo está trabajando. Vemos que Jehová bendijo su obra y que ninguna nación, por poderosa que fuera, pudo oponerse, impedir la restauración de Israel, como tampoco ninguna nación podía impedir la liberación del pueblo en Egipto y la llegada hacia Canaán. Vemos también que dice allí, mirarán las naciones y se aterrarán por todo el poderío de ellos. Es decir, así como las naciones se aterraron en los tiempos de la liberación del pueblo de Egipto, al ver, wow, miren cuántas cosas hizo Jehová, miren las 10 plagas que envió en Egipto, miren cómo tragó el mar a todos los enemigos, se aterraron, dijeron, no, pues ese Dios es demasiado fuerte, no se puede inventar con ese Dios ni tocar a esa gente. Así, de esta manera, también esta gente se aterraría, quedarían aterrados, haré llover y decir, oye, pero mire el Dios de ellos. Ese Dios había dicho que ellos iban a caer cautivos, que iba a durar 70 años, fueron cautivos, pasaron 70 años y habló de liberación y ahora han sido liberados. Pero mira, habló de un Ciro y vemos a Ciro aquí. Entonces la gente se quedaría maravillado al ver esta profecía de 100 y pico de años que estaban hechas y que se cumplen al pie de la letra. Al ver que ellos, a pesar de la profecía, hicieron el intento de querer impedir, pero que no pudieron, entonces se quedarían aterrorizados al ver la proeza y la grandeza del Dios de Israel. Dice allí más adelante, sus manos colocarán sobre su boca y sus oídos se ensordecerán. Dirán, oh, tremenda maravilla, se quedarán maravillados, ponerse la mano en la boca. Es decir, es una forma de decir sin palabra. Y dice que los oídos de ellos no querrán escuchar la maravilla que Dios está haciendo con ellos, porque eso al mismo tiempo lo ponen de ventaja a ellos, porque entonces le dará a conocer que el Dios de ellos no sirve, que el Dios de ellos es una basura comparado con el Dios de Israel, porque Dios es el creador de los cielos y la tierra, y el Dios de ellos es incierto, porque el Dios de ellos no es más que el mismo Satanás, la cual sus obras se convierten en polvo y ceniza. Dice allí el verso 17, lamerán el polvo como la serpiente. Esta expresión es una expresión que está en el contexto de símbolo de destrucción. Todos los intentos del diablo podrán tener aparente éxito, pero al final terminan desplomados, volviéndose polvo. Como también la vida de los justos se puede ver de aparente fracaso, pero su final es glorioso porque es de victoria. Así que por lo tanto, aquí hay una profecía que dice, lamerán el polvo como la serpiente, y como los topos de la tierra se airarán a causa de su senda, temblarán y se amedrentarán por Yahweh nuestro Dios. Así que aquí ocurre algo semejante como cuando Jesús se presenta sobre el nuevo cielo. Dice que toda la tierra se maravillará en pos de la tierra. Así que también como el tiempo cuando Israel fue liberado de Egipto, dice que no le quedó más que lamentarse. Aquí no le quedarán a los babilonios, aquellos que hicieron la pregunta, ¿dónde está tu Dios? En el verso 10, ahora tienen la respuesta en los versos 15 y 16 y en los versos 17. Sus obras son hechas polvo, no querrán escuchar y ver la maravilla que Dios está haciendo sin haber quien la pueda impedir. Y este mensaje concluye con una oración que hace el profeta Miqueas en representación del remanente, donde dice, no hay Dios como tú, que perdona la iniquidad y quita el pecado del resto de tu heredad. Vamos a aclarar esta parte. Recuerden que cuando Dios perdona al pecador, sus pecados son echados en el fondo de la mar
¿Por qué? Porque ya Cristo pagó por los pecados de ellos. Estamos hablando del pecador que no ha sido justificado. Lo echan al fondo del mar. En este caso, del remanente, dice que el pecado de ellos, Dios viene y lo echa en la fondo de la mar. ¿Por qué lo echa en la fondo de la mar? Bueno, la ley dice, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Cuando la ley de Dios es transgredida, alguien tiene que pagar. Ahora los pecados remanentes son echados en el fondo de la mar porque ya ha sido satisfecha la demanda de la ley. Ya Dios se había cobrado la demanda de la ley al destruir a estos pastores corruptos, sacerdotes y príncipes, y destruidos por la espada de Siria y Babilonia. Ahora que estos habían sido destruidos por la espada de Siria y Babilonia, ahora el pecado del remanente, que no había sido de manera directa, es echado en el fondo de la mar. Por eso es que nuestro pecado, antes de nuestra conversión, cuando nosotros experimentamos la conversión, son echados en el fondo de la mar. ¿Por qué son echados en el fondo de la mar? Porque Cristo pagó por ello. Los pecados de los justos, que son por ignorancia, el diablo tiene que pagar por ello. Y en este caso, del caso del remanente, ya la iniquidad de ellos es perdonada porque realmente no fueron responsables directos del pecado. Dice allí, no hay Dios como tú que perdona iniquidad y quita el pecado del resto. Oiga bien, del resto es que quita el pecado. Algunos dirán del remanente, de su heredad. ¿Por qué del remanente? Porque ya, vuelvo y repito, ya había sido pago la demanda de la ley de la nación, y el pecado que se hace alusión del remanente no es un pecado cometido directamente por ellos. Dice aquí, no le tiene para siempre la ira porque te ha agradado en la misericordia. Él se volverá y de nosotros tendrá misericordia. Reunirá todas nuestras iniquidades y la arrojará nuestro pecado a la profundidad del mar. Concederá la verdad a Jacob y la misericordia a Abraham, como juraste a nuestro padre desde los días de antaño. Así que, mis hermanos, hasta aquí llega lo que es nuestro mensaje de afianzamiento en la promesa, nuestra segunda parte del libro de Miqueas, donde ahora vemos y hemos aprendido que el verso 8, donde hace alusión, aunque he caído, esa expresión está en el contexto de la caída de los justos en manos de los impíos. Ya nosotros vimos este remanente afianzado en la promesa de Dios y cómo se cumple toda esta proeza de la promesa de Dios en su palabra. Así que esperamos que Dios le pueda bendecir grandemente, que le pueda dar el privilegio de ser partícipe del último remanente que Dios levantará sobre la tierra, llamado 144,000, la cual muy pronto vamos a estar viviendo sin intercesor, y los sellados no podrán pecar porque tendrán que vindicar el nombre de Dios, y el nombre de Dios no hay forma de vindicarlo que no sea que demostrándole al diablo, a sus ángeles y a los demás ángeles que están en el cielo, que aunque a pesar de que no pecan, pero el diablo ha dicho a ellos que los pecadores no pueden vivir sin pecar. El pecador que ha experimentado la verdadera conversión, que es participante de la naturaleza divina y que es una nueva creación, sí puede vivir sin pecar. Por eso le invitamos a que usted se aferre a la promesa, como Jacob del ángel. Nos aferremos a la promesa de Dios, que le pidamos que Él nos ayude a mantenernos de pie bajo este tiempo que ya está próximo a vivir sin intercesor, pero que podremos sostenernos de pie porque ya hemos sido participantes de la naturaleza divina y somos nueva criatura en Cristo Jesús. Así que Dios te guarde, es su deseo de su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel, y que podamos vernos como resultado de este mensaje en el reino del cielo, morando con Él por toda la eternidad. Allí, juntamente con Adán, Abraham, Isaac y todos los demás salvados, diremos a nuestro Señor, gracias, gracias por esa sangre derramada para salvación y redención de cada uno de nosotros. Le habló su amigo Nelson Cuarto Ángel por este medio, La Verdad del Cuarto Ángel. Bendiciones.